¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal y hoy les tenemos un ampay, nada menos que a la cuyaquita Karina Ramos. Ojo, de arranque aclaramos que no se trata de un ampay de amor, pues la guapa cantante sigue solterita y esperando a su príncipe azul. Entonces, ¿de qué se trata este ampay? Bueno, no les hacemos esperar más. Tenemos, óiganlo bien, fotos y videos exclusivos que logramos durante la grabación del concierto virtual Voz y Música en Vivo que grabó hace algunos días y que estrenará este jueves 3 de febrero. ¿Serán primicias? ¿Serán covers? ¿Dónde se grabó? ¿Quiénes estuvieron presentes? Toditos los detalles se los contamos antes del estreno oficial. Empezamos contándoles que la grabación se realizó el pasado miércoles 26 de enero en un conocido estudio en la ciudad de Los Vientos, Juliaca, trabajo que estuvo a cargo de los amigos de la conocida productora audiovisual Pasión Sur. Y si bien empezaron a grabar casi al promediar las 11 de la noche, nadie estaba cansado. Por el contrario, el ambiente era de lo mejor, con risas y bromas mientras ensayaban las coreografías y hacían prueba de sonido. Aunque el audio al que tuvimos acceso no es muy bueno, podemos contarles que uno de los temas grabados se titula Tu vida me pertenece, canción de la autoría del también cantante Amancio Yachi. Tu vida me pertenece, ay amor mío, tu cuerpo es para mí. ¿Por qué no vienes, amor? Que no quiero que nadie... Pero eso no es todo, también se hicieron las versiones concierto en vivo del tema Cállate ya, así como de Mentiras, este último de la autoría de la llamada Reina del Zapateo. Con tus mentiras siempre has estado tú, con tus engaños me robaste el corazón. No tengo por qué escuchar más tus mentiras, no tengo por qué escuchar más tus lamentos. El único mentiroso has sido tú. Ahora yo ya no creo más en tu amor. También se escuchó el tema Cuánto tiempo te esperé, entre otros, que suponemos son primicias. A propósito, es bueno señalar que su hermana Nicole la estuvo apoyando durante toda la grabación. En este punto, podemos agregar que no solo le llevó apoyo, sino también un poco de agüita o quizás algo un poco más fuerte. Algunos dicen que sería un traguito de vodka ruskaya, pero eso no lo sabemos, aunque sí tenemos imágenes para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Nótese que la cuyaquita está feliz, incluso hace una chayadita. Antes de seguir contándole más datos de la feliz parejita, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Ahora, activa la campanita para que recibas todas nuestras novedades. Y no te olvides de darle like a este video. Déjanos un comentario y nosotros felices de poder responderte y saludarte en nuestra próxima entrega. Cerramos este video invitándolos a disfrutar del concierto virtual de Karina Ramos, el mismo que está programado para este jueves 3 de febrero desde las 8 de la noche por las principales plataformas digitales de
Perú, Bolivia, Chile y Brasil. Soy Eduardo Chacón y como siempre te doy gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Déjanos un comentario y nosotros encantados de responderte.